Esta semana fui invitado por mi compadre Rinconcito RD para conocer un lugar de la República Dominicana que está teniendo bastante inconveniente. Por eso nos vamos directo a Distrito Nacional para visitar el Ministerio de Medio Ambiente, donde se encuentra la persona clave que nos va a dirigir hacia la duna de Baní, o monumento natural Dunas de las Calderas, que tiene unos 18 kilómetros de área protegida, pero eso es un tema que en el video no va a caber completo. Llegando a Baní, nos encontramos con lindas montañas y el lugar donde se hará el comanejo. En su comienzo tendrá una inversión de 30 millones de pesos. También el parque lo tomamos de punto de referencia para irnos al lugar donde está sucediendo el tumba y quema del área de amortiguamiento, no área protegida, pero toma como referencia esta calle que se forma como una V para que puedas llegar si tú quieres hacer tu propia investigación. Como quiera te dejaré la ubicación en el enlace de este video o en mi blog. Caminando con los guardaparques me hacía la pregunta cómo en este terreno se daban cuenta de que le están dando candela. Y mire todo eso. Observe y ponga atención. Para que sea más veraz el asunto, en tu teléfono o en mi teléfono tú tienes la opción de subir hacia arriba cuando tú tienes la imagen y te va a dar la opción de mapa. Y ahí tú abres el Google Mapa o Google Earth, el que tú tengas más deseo. También tú vas a encontrar la ubicación del lugar. Te dije que te lo voy a dejar por ahí, pero es para que tengamos más en cuenta dónde es que estoy, que no es aún el área protegida, sino el área de amortiguamiento, que son unos 300 metros. Pero mira cómo quedó el área devastada. Mientras salían preguntas y respuestas, nos mostraron el área protegida del monumento natural Dunas de las Calderas. Y no será el primero que verán, pero sí el último. Ahí vemos que estamos en el área de amortiguamiento. Por la zona de amortiguamiento. Él es Julio Cortorreal, educador de medio ambiente. ¿Cómo te viene siendo la seda de tu casa? Entonces, ponerse un sentido llano. ¿Qué pasó con esto? Las informaciones que llegaron directamente a la prensa fueron del mismo ministerio que llegaron a la prensa. Y hubo una mala interpretación de las cosas. Los guardaparques, porque ellos son guardaparques, ellos informan al personal técnico del Ministerio de la Proteína que a la hora que hay un incendio aquí, ellos no pueden hacer una evaluación porque no son profesionales acabados, pero nosotros sí tenemos profesionales acabados, tenemos biólogos que son los que hacen el levantamiento de cargo de la incidencia. Y en este caso sí se hizo. Y el que quiera saber acerca de la información, solamente tiene que, por acceso a la información pública, ir al viceministerio y solicitar el levantamiento, solicitar el informe y nosotros con gusto se lo vamos a dar. Entonces, esto a nosotros se nos sale de las manos, porque no es un tema de que si es dentro o fuera, es un tema de conciencia de cada ciudadano que aún sabiendo que está en zona de amortiguamiento, cultiva, hace producciones agrícolas, cultiva cualquier otro tipo de cosas, corta para hacer una casa, corta para hacer lo que sea, porque eso es interés personal. Entonces esto es un tema de conciencia, más que de gerencia, para que la gente entienda, porque muchas veces es fácil. La entrevista está completa en la cuenta de Rinconcito RD. No vamos del área porque no simplemente es el tumba y quema los temas que aquí se manejan y de problemática. También están los temas de la iguana, pero sigamos escuchándolo ahí. Hacen estudios científicos de qué tú quieres proteger en el área. Entonces ahí se ve la biodiversidad que hay en el área y te dice, tío, ok, en base a la biodiversidad que hay, a lo que queremos proteger, porque una área protegida no es decir, yo voy a coger eso y voy a hacer la protegida. Exactamente. Tú tienes que ver qué tú quieres proteger en esa área. Entonces tú, mira cómo están allá. Mira allá. Eso no son 2 o 3, eso está lleno. Y ahora yo le voy a decir algo, ¿por qué esas iguanas están ahí? ¿Le digo por qué? Porque mira qué grande. Se han acostumbrado a darle comida y ya ellas están acostumbradas a salir a la calle en busca de comida. Y ya han dejado su espacio natural para venir a recibir comida. Entonces, y ahí entramos en el tema número 2, las iguanas. Preste atención cómo le pasan de cerca a ese pobre animalito. Eso turismo. Por ejemplo, cuando hay gente que coge de ese, nosotros la incautamos en Santiago. Y eso no es nada. Usted sabía que en el área protegida también hay una comunidad que trabaja y vive del área. No pueden entrar camiones, como tú le dices, no pueden entrar motores. Aquí la gente ve la iguana, no tiene conciencia acerca de eso. Ya todo, si usted se da cuenta y coge mi celular
coge los layers de Snap en mi celular, usted se va a dar cuenta de que estamos dentro de la protegida hace rato. Y dentro del área protegida nos encontramos con la lamentable situación de una iguana que parece que fue atropellada. Le pasó un vehículo por encima, lastimosamente. Pero hay una carretera y pasan vehículos. Llegamos a las dunas, en la cual rectificamos que están haciendo las torres de vigilancia. Eso es parte de los 30 millones. Ahí yo me puse a jugar un poco con la arena, que es bastante rica en hierro y muchos minerales. Hoy la veré de lejos, pero le juro que tenemos que regresar. Así es. Terminamos el recorrido de hoy en la duna de Ebany con mi hermano Rinconcito RD. ¿Cómo está usted? Lo que sí te dejaré es una imagen 360 para que cuando tú vayas al Google Maps tú puedas verla y ya tengas un poquito más de conocimiento cuando decidas visitarla, pero te lo recomiendo. Mira toda esa arena y que hay una tabla en la que tú te puedes lanzar. Las entradas son simplemente 100 pesos. Lo que yo digo que esos 100 pesos lo cubrirían nuestros impuestos, pero eso es un tema a largo plazo. Esperemos que hagan un tanteo. No es por los 100 pesos, sino es por la libertad de usted poder visitar un área protegida. Y el pago en efectivo de los parques se está eliminando. Luego esa historia. Por el descenso lo vamos a dejar para tirarlo en la tabla después. O sea, ténganla pues segura. Que veníamos a ver ese inconveniente. En esta introspección yo me di cuenta de muchos pequeños detalles que no salen a la luz pública, pero poco a poco y gracias al Ministerio de Medio Ambiente irán saliendo. Como las limitaciones de áreas protegidas y parques nacionales que ahora están en mi poder. Hablamos después, cuídense, adiós.